Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 1. Vamos a tratar de no detenernos mucho para poder llegar o dar lo que el Señor quiere que se dé en esta tarde. Hebreos 2, capítulo 1, verso 4. Y la palabra comienza diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oh, perdón. Estoy un momentito. Digo, Cash Luna, el Señor me usa a mí, usted lo va a usar más. Hebreos 2, verso del 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue afirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces miren lo que dice Hebreos. Dice que atendamos. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Sabe qué quiere decir la palabra diligencia? Esto viene del latín diligere, que significa amar. O sea que diligencia, bueno, yo tenía entendido que es preocuparme por lo que estoy haciendo, hacerlo de la mejor manera, con excelencia. Pero no puede ser diligencia si no hay amor. Entonces lo primero que la palabra nos pide es de que nos fijemos en hacer todo con amor, porque todo lo que se hace con amor se va a poder hacer con excelencia. Todo lo que hacemos con amor lo hacemos con excelencia y con sacrificio. Nos vamos a sacrificar. Dice que es un sentido más alto, es el esmero y el cuidado de ejecutar algo con prontitud y agilidad. Agilidad es rapidez, es flexibilidad también. Entonces, de esa manera, considero que es Pablo el que escribió Hebreos. Él dice que atendamos a lo que hemos oído. ¿Y cuántas cosas nosotros no hemos oído? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Y que y a veces salimos diciéndolo: hoy sí el Señor me habló. Y de eso que Dios me habló yo no hice nada. Y vamos a entregar cuenta. Por eso Hebreos dice que pongamos más atención y hacer con diligencia las cosas que hemos oído. Dice: no sea que nos deslicemos. O sea que no importa. Por eso la palabra dice que todo aquel que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y eso es poner atención a lo que se me ha dicho, lo que hemos oído, lo que yo he leído, lo que yo he entendido en la palabra. Es necesario que yo lo ponga por obra, porque no puedo quedarme solo con el conocimiento. Tenemos entendido que ser cristiano, hermano, no es que usted lea la Biblia. El Señor no nos mandó a leer la palabra, sino a escudriñarla, que es muy diferente. Porque ser cristiano es un estilo de vida, es agradar al Señor todos los días. Y sí, yo sé que se lo he dicho, de que no es solamente tener una iglesia y al salir de ahí yo voy a hacer lo que yo quiera y al otro domingo pues ahí empato el partido. No, el Señor quiere una vida seria. O sea, las cosas de Dios son rectitud, son para gente seria, para gente recta, para aquellos que están dispuestos a esforzarse a cumplir la palabra. Entonces dice: no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros?
Cuando dice cómo escaparemos es porque no va a haber excusa en aquel día. Porque si llegamos allá deslizados o sacados de órbita, no vamos a poder decir, Señor, es que por esto fue que yo ya no seguí en el Evangelio. Por eso yo ya no fui a la iglesia. No, hermano, allá no va a haber tal cosa. Aquí es aceptable. Aquí es aceptable. Porque lo que hemos recibido, lo que usted recibió, es una salvación tan grande. Así es, amén. Tan grande que nosotros no podemos entender eso. Y hoy vamos a entender poquito, pero esto viene desde Génesis, y no vamos a agarrar desde Génesis, lo agarramos desde aquí. Pero Hebreos dice que tenemos una salvación tan grande que cuidar. Y les preguntaba al principio de cuánto vale la salvación, hermano, no tiene precio. Ahora, ¿cuánto vale nuestra salvación? Yo sé que usted puede calcular. Para algunos, o sea, para mí, mi salvación puede valer un error mío, un solo error, o un error suyo. El error que usted cometió, eso me hizo a mí tirar la toalla y ya no más, mejor dejo de ser cristiano, y para ser así, mejor no. Ese es el precio de la salvación que Hebreos dice que es una salvación tan grande, pero como yo la quiero hacer tan pequeña, que un solo error basta para yo ya no seguir en el Evangelio. Y el Señor dice, pero no, si caíste, levántate, esfuérzate y sigue caminando. Ya, de problemas ajenos. Bueno, yo sé que también yo me he amargado por problemas ajenos, eso no lo vamos a negar, pero el Señor no nos mandó a fijarnos a que por causa de otro, hermano, sabe que el Señor nos cuida tanto, nos guarda. Y yo sé que usted le pide, el Señor, guárdame. Señor, no quiero fallarte. Señor, no quiero pecar. Y el Señor dice, sí, estás en mi mano. No te voy a soltar. Y usted puede mantenerse sin caída. Pero se le ocurre al otro caer. Y como aquel cayó, por eso es de que esa es niñería, pues. Como un niño, ¿sabe que un niño cuando mira algo y le va a ir a contar? Fíjate que fulano de tal se cayó. Y así le hizo. El niño muestra cayéndose él. Y cuando nosotros vemos que el que está al lado cae, se nos ocurre a nosotros también caer. Cuando el Señor nos ha sostenido, y si hasta aquí no hemos resbalado, es porque Él nos fortalece. Entonces no podemos darnos el lujo de que como aquel falló, entonces yo ya no quiero nada, ya no quiero saber nada. Y es más, peleamos hasta con Dios. Le cerramos las puertas al Señor. No, ya no ofrendo ni diezmo. No estamos interesados en eso. El interesado es usted en ofrendar y diezmar, porque es suya la bendición. Sí, pero cerramos todo. Ya no quiero saber nada de esto. Ya no quiero. No, hermano. Si nuestra salvación es tan grande, y aunque el término no lo entendemos, pero la palabra del Señor, hermano, está ahí y podemos escudriñar qué tan grande es eso, el sacrificio de Cristo. Miren, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Primera de Corintios 1:26 en adelante. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Pablo empieza a hablar y le está diciendo a la iglesia, fíjense entre ustedes que no son sabios. O sea, el hecho que el Señor nos haya escogido, hermano, no es porque éramos
iluminados, con una mente sabia, nos está diciendo en otras palabras, usted, porque es Pablo hablando de la iglesia, le dice, ustedes no merecían haber sido escogidos, porque esa es una de la grandeza de la salvación, fue que nos eligieron, nos escogieron, sin tener méritos, Entonces cuando Pablo le habla a la iglesia, le dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, porque si fuéramos poderosos podríamos contender con Dios, aunque yo sé que le hacemos berrinche, hermano, y el Señor en su misericordia no nos corrige. A veces digo, yo no sé por qué el Señor conmigo sí me corrige rápido. Sí, pero a veces le hacemos berrinche y el Señor dice, no, ahí está, hasta que te pares tú solo. Porque es una salvación tan grande, hermano, y que a veces nosotros pensamos que podemos ponernos al tú por tú con Dios. Y no es así. No es así, sino que debemos de entender que lo que dice Pablo, no somos sabios como para ser dignos, como dijo aquel hermano en Cristo. No, gracias deberían de dar que estoy ahí con ellos. Sí, pero eso no es así. Porque el privilegio es haber sido elegido por Dios, escogido y poder haber sido comprado con la sangre de Cristo. Entonces dice, y Pablo da la respuesta, dice, porque no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Y yo sé, hermano, que si usted se califica, tal vez no era tan necio. Usted fue alguien con mucha sabiduría, inteligente en su escuela, tuvo las mejores calificaciones, otros tal vez no, pues hay de todo. Pero sabe que hoy en la madrugada el Señor me ponía en mi espíritu de que a veces nosotros cuando vemos esto, que de lo débil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, que de lo necio escogió para avergonzar a los sabios. Y nosotros lo traemos y nos comparamos con el hombre. Y el Señor me ponía en mi espíritu de que es necesario que nosotros veamos que hay otras creaciones que darían no sé qué tanto para ocupar el lugar que nosotros tenemos. Hay otras creaciones, seres poderosos. Hay seres poderosos que yo sé que usted y yo no conocemos, que tienen... ¿Cómo es? Que tienen la capacidad, pues, que tienen los méritos para que el Señor diga, tú ven conmigo. Porque si Él es poderoso, hermano, si usted es poderoso, usted va a escoger, si usted es sabio, usted va a escoger gente sabia para que esté a su lado, en su equipo. Porque así escogemos nosotros. Pero el Señor que es poderoso, que es sabio, Él es sabiduría. Se imagina que él vio a todos los seres poderosos, pero dice porque la Biblia dice que fue su puro agrado de Él. Lo que dice Efesios dice que nos escogió en Cristo, nos escogió en Él, y cuando la palabra dice que nos escogió, era porque habían otros seres, nos sacó de entre. Había más, porque nadie escoge si es lo último que le queda. Para escoger es porque había más. Y a veces nosotros decimos, no, es que el Señor me escogió por necio, pues. Porque aquel si no viene es porque es sabio. No, pero ¿qué tal si mañana lo llama a él y va a decir, no, a mí me escogió por necio? Y para mí ayer fue sabio. No, entonces hay otras creaciones. Hay otras creaciones que tienen poder, que tienen gloria. Y que nosotros no entendemos el gran privilegio que tenemos, y por eso es de que podemos tirar a la borda la salvación el rato que yo quiera, y la recojo cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos ese gran privilegio que Él nos dio. Entonces Efesios 1 verso 3 al 5
Efesios 1. Al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hablábamos la otra vez que en los cielos están los poderes, están las potestades. O sea, ¿y cuántas potestades, hermano, estarían viendo cuando el Señor estaba derramando bendición sobre nosotros? Sobre algo que es carne, algo que es hueso. Porque nosotros no tenemos el poder en sí, sino nos es dado por Dios. Pero algo que es masa, estaba siendo bendecido en los lugares celestiales. Y ahí estaban las potestades viendo, y yo creo que esas potestades quisieran vernos y decirnos: wow, tú sí que eres dichoso. Tú no sabes el privilegio que tienes de ser hijo de Dios. Porque el privilegio grande para nosotros, hermano, es haber sido hechos hijos de Dios. Porque hay tanta creación de Dios y otras creaciones, seres creados por Dios. Pero como hijos, solo nosotros. Como hijos, solo la raza humana. Y eso es uno de los privilegios grandes de la salvación que nosotros tenemos. Y dice, según el verso 4 de Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. O sea que tenemos el poder, hermano, de caminar en santidad y de caminar sin mancha. Y bueno, uno de los privilegios es de que usted sabe que ha fallado. Yo sé que he pecado, y acudimos a la sangre de Cristo y podemos ser limpios. Lo que dice Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos. O sea que la misma palabra nos da la limpieza, nos da la salida, la solución, con tal de que nosotros vivamos en santidad y sin mancha en nuestras vestiduras. Dice el verso 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire esa frase, dice, según el puro afecto de su voluntad, según el designio, dice más abajo, según el designio de su voluntad, porque a Él le plació. Si hubiera habido, bueno, habían seres ahí con Él, y si alguien le hubiera dicho, Señor, ¿por qué el ser humano? Usted sabe que olemos a sudor y todo lo que quiera, por más que no nos bañemos, somos carne. Y si alguien le hubiera dicho, Señor, ¿por qué Él? Si mira lo que creaste, mira ese ser, qué precioso, qué gloria. Aleluya. Qué Amén. y ahora, Gloria al Señor. Opaco, sin gloria, sin poder. Y por eso la palabra dice, porque a Él le plació así. Aleluya. Porque si le hubieran preguntado, Señor, ¿por qué lo haces? Porque yo así quiero. Porque me agradó la raza humana, me agradó el hombre. Por eso lo escojo a Él, de lo más vil, de lo más menospreciado. Y Hebreos 7:13, porque eso a veces no nos lo creemos, pero es un privilegio el ser hijos de Dios. ¿Sabe que ni siquiera Jesús le creía a la gente que era hijo de Dios? Porque el peor coraje de ellos era de que Él le llamaba Padre a Dios. Y para ellos era el Shaddai, Emmanuel y todos los nombres que Él ha tenido. Pero solo Jesús le decía Padre. Entonces en Hebreos 7:13 dice, hacen
una comparación, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la tribu, Hebreos 7, 13. Permítame, es un verso donde dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios? Alguien que vaya a Google. Sí, aquí no queda Hebreos 7:13. No es ese, ¿verdad? A quien lo haya. ¿A quién de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Bueno, es un verso que está en Hebreos, por ahí lo haya. Amén. Pero el verso dice, ¿a quién de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pero le está hablando, le está mencionando a seres poderosos. ¿Sabe que un solo ángel del Señor? Mateo 22:44. ¿Qué dice? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sí, lo mismo, más que aparece también hasta en Isaías. Entonces, lo que está haciendo ahí es tomando ejemplo de los seres que son poderosos, de los seres que el Padre pudo haber escogido, pero no lo hizo. Por eso cuando dicen, pero ¿a quién de ellos les dijo? Sino al que realmente era hijo. ¿A quién de ellos que tiene la capacidad para sentarse al lado del Padre, para sentarse al lado del Todopoderoso? No fue a ellos a quien les dijo, sino a Cristo, porque Él era el Hijo. Y sabe que ese privilegio nosotros también lo vamos a tener, porque si somos la novia de Cristo, vamos a sentarnos a la diestra del Hijo. ¿Se acuerda de aquella mujer que le pidió al Señor y le dijo que cuando sus hijos estuvieran ahí arriba, que ella quería que uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda? Esos son los deseos de una madre y de un padre también. Eso queremos nosotros para nuestros hijos. Pero el Señor le dijo, está bien complicado, porque eso solo el Padre lo hace. Es un privilegio que el Padre da. Pero si nosotros calificamos como novia, como la esposa de Cristo, vamos a poder sentarnos a la diestra del Hijo, así como Él se sentó a la diestra del Padre. Entonces, para eso tenemos que luchar nosotros cada día y limpiarnos, porque Él es santo y necesita que nosotros seamos santos. Entonces, en el Salmo 8, mire lo que el salmista dice. Salmo 8, porque fue otro que contempló las maravillas de Dios. Y él sí nos lo explica un poquito más mejor. Gloria a Dios, aleluya. El verso 3, Salmo 8, verso 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Job, ¿sabe que Job dice, ¿qué es el hombre para que pongas en él tu corazón? ¿Qué es el hombre para que pongas en él tu corazón? Entonces el salmista, porque este es un salmo de David, pero cuando el salmista mira todos los cielos y se da cuenta y él dice, no, eso lo hizo el Señor. Y él se mira tan apagado, hermano, sin brillo, sin nada. Y él empieza a ver la luna y las estrellas y lo que tú formaste. Dice, digo, ¿qué es el hombre? Y escuchó la frase, porque no está diciendo quién es el hombre. Porque si dijera quién, le está dando una identidad. Pero el salmista dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué cosa es? ¿De qué está hecho? ¿Qué material le pusiste para que te haga recordar y que tu corazón esté puesto en él? Porque cuando el Señor se acordó de nosotros, hermano, ¿dónde estábamos nosotros? Perdidos, llenos de pecado y
y con una lista de lo que íbamos a hacer mañana, todos los planos que teníamos de cómo íbamos a pecar. Éramos de lo peor y nos hablaban de Cristo, no queríamos saber nada de Él. Poníamos fechas, decíamos, no, es que estoy joven y necesito disfrutar mi vida. ¿Qué disfrutar si iba a tomar, regresaba vomitado? Pero eso era disfrutar para nosotros. Pero le poníamos fecha al Señor y le decíamos, no, Señor, ahorita no quiero saber nada contigo. A pesar de eso, por eso el Señor le dice a Jeremías, parece, le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Entonces, de esa forma, por eso David le dice, ¿qué es el hombre? Y yo sé que el hombre el Señor lo formó con sus manos, lo mismo que a la mujer, aunque el tejido es diferente, la carne es un poquito diferente, la de nosotros es un poco más áspera, más dura, pero formados por Dios. Pero el salmista le dice, ¿pero qué es? Porque está raro que tú, habiendo creado tantas cosas tan bellas, porque nosotros no sabemos cuántas galaxias hay, no conocemos nada del universo, solo sabemos que hay tantas cosas preciosas que probablemente si llegamos al cielo vayamos ahí en un viaje con Cristo y vayamos a conocerle las creaciones del Señor. Pero habiendo tantas cosas bellas, el Señor se fijó en nosotros, porque nosotros, hermano, por más que luchemos, como dijo aquel artista, no logramos despegar del suelo. No podemos, somos tierra, somos polvo. Por eso el Señor dice, polvo eres y al polvo volverás. Porque eso somos. Entonces la salvación tan grande, hermano, tiene mucho que ver con esto. Y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y el verso 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Ya ahí la cosa cambia, hermano, ya no es para que nos sintamos tan bajos, porque dice que es poco menor que los ángeles. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra dice que nos hizo poco menor. Es por el tacuche que tenemos. Es por la carne que no nos deja ser lo que nosotros somos realmente. Amén, así es. Por eso es de que somos pocos. Estamos hechos a poco menor que los ángeles. Porque como carne, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, yo sé que usted y yo vamos a pecar. Vamos a fallar, vamos a ofender, vamos a herir. Algunas veces queriendo, otras sin querer. Sin querer, queriendo. Sí. Porque allá está el tremendo escándalo y usted ni en cuenta. ¿Por qué? Porque somos carne. Vamos a fallar, vamos a pecar. Pero el día que nosotros salgamos de este cascarón, entonces dice Pablo que veremos a Él cara a cara y seremos tal como Él es. Tal como Él es. Él es glorioso. Está hablando de Cristo. Él es glorioso. Y otras virtudes que el Señor en su misericordia nos da a nosotros. Y que vamos a verlas con la ayuda del Señor. Entonces, todo esto, hermano, todo lo que nosotros podamos ser, porque Él nos hizo poco menor que los ángeles, todo eso fue posible por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Por eso es de que cuando nosotros celebramos Santa Cena, celebramos la muerte de Cristo y celebramos su venida. Entonces, en 1 Corintios 11, usted va a encontrar ahí la Santa Cena. 1 Corintios 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor. Y sabe que hay muchos que no creen que Cristo ya vino. Otros que sí creen que ya vino, pero que murió. Pero solo hasta ahí nada más, porque estoy hablando de religiones. Religiones que creen que Cristo sí fue un gran hombre. Fue un profeta de Dios y lo que quieran, pero niegan su deidad. Niegan lo que Él realmente es. O sea que Cristo entonces murió y se quedó en la tumba como cualquier hombre común y corriente. Eso es lo que ellos creen. Pero Cristo dice, por eso la palabra que leíamos dice que Él murió. Vamos a anunciar su muerte y que vamos a anunciar su venida. Para aquellos que no creen. De hecho, cuando Cristo venga, se va a mostrar a gran multitud de gente que no cree, que nunca creyó en su venida, en su muerte ni en su resurrección. Y cuando Él venga, se va a parar frente a ellos y le va a decir: yo soy el que estuve muerto y el que resucité. Comenzando con Israel y tanta gente en nuestros países que tampoco creen en Cristo. Por eso es de que nosotros anunciamos su muerte, pero no queda ahí, no quedó en su muerte, sino que Él se levantó y se va a venir a mostrar en persona para confirmar que lo que la Biblia dice es cierto. Claro, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros creemos que Él murió y que resucitó. Entonces, por eso somos nosotros bienaventurados. Pero la clave, hermano, la clave nuestra, la clave de nuestra salvación no es que Él haya muerto, porque como hombre tenía que morir. La clave de nuestra salvación es porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, dice la Biblia, dice Pablo, vana sería nuestra predicación y vana sería vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido como el cordero que usaban en el Antiguo Testamento. El cordero lo usaban, porque aquí estamos viendo el cordero, pero esto es Cristo. Pero aquel cordero lo usaban y el pecador iba y ponía sus manos en la cabeza del animal y se transmitía todo el pecado. Pero a través de ese cordero la persona podía recibir una libertad, una salvación momentánea. Pero ese cordero moría y se quedaba ahí. No podía resucitar, pero el sacrificio por nosotros sí resucitó. Y por eso la palabra dice que porque Él vive, nosotros viviremos. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Somos del Señor. Entonces la palabra del Señor, hermano, especifica de que el sacrificio por nosotros fue perfecto. Fue perfecto. Por eso es de que nosotros no podemos vivir ya en la ley. No podemos nosotros creer que estamos en la ley y sacrificar ya animales. Yo no creo que usted lo haga, pero por si acaso. Porque el sacrificio nuestro fue Cristo. Y que Él resucitó por nosotros y nos dio vida. Entonces la clave está en su resurrección. Y por eso es bien importante, hermano, cuando uno va a las aguas del bautismo. Porque eso significa, el bautismo es sumergido en agua, claro. Pero eso es muerte y resurrección con Cristo. Algo tan fácil. Porque bautismo es ser sumergido completamente. Porque usted ha visto a un muerto que lo entierren solo con la cabeza y el cuerpo afuera. No, el bautismo tiene que ser en agua y es sumergido en agua, porque es sepultura y resurrección, es muerte y resurrección. De hecho, recuerdo que Ministerio Elim, cuando llegó allá con nosotros, el pastor nos dijo: si usted fue bautizado y no fue bien bautizado, usted puede volver a bautizarse. Si lo bautizaron sentado y le quedó medio cuerpo fuera del agua, no estuvo bien sepultado.
Y hay consecuencias. Porque hay personas que dicen, pero ¿qué pasa conmigo? Yo no puedo cambiar. Le trato y nada me sale bien. Doy dos pasos para el frente y doy 4 para atrás. Entonces él explicaba eso y dice, si usted no fue bien bautizado, porque sabe que el bautismo es sepultar también el viejo hombre y resucitar con el nuevo hombre. Eso es el bautismo. Eso es el bautismo en agua. Por eso es bien importante que nosotros seamos sumergidos en agua. Para que nuestra vida, para que nuestro viejo hombre sea sepultado. Entonces hay privilegios que Cristo nos dejó. Yo quiero que los veamos. En San Juan 3:16. San Juan 3:16. Usted lo sabe de memoria. Dice la palabra, aquí está otra vez la palabra, que es una salvación tan grande. Y aquí dice, porque de tal manera, eso también es incalculable, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, algo que el Señor nos ha dado es una vida eterna. Es vida eterna en Cristo. Y eso nosotros debemos, por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, mas tú preséntate como buen soldado, echa mano a la vida eterna. Lo que le está diciendo es, pelea por esto, pelea, guerrea, porque sabe que hay tantas potestades que nos van a querer quitar esa vida eterna que Cristo nos ha dado. Aleluya. Nos van a querer quitar la salvación. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que le dice, no, tú preséntate como un soldado. Y en otro versículo le dice que se presente como un soldado que no tiene nada de qué avergonzarse. Le está pidiendo ser recto en Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que vivir una vida recta, que no tiene nada de qué avergonzarse, que no hay ocultismo en su vida, que no esconde nada, pues. Así preséntate tú. Pero le dice, echa mano a la vida eterna. O sea que la vida eterna hay que agarrarla, hay que abrazarla para esperar la recompensa, como Pablo decía. Que lo que me queda es recibir la corona de vida. Pero en este mundo, hermano, hay que abrazar esa vida eterna que Él nos ha dado y pelear por ella, porque podemos ser deslizados o cambiados de postura. En San Juan 10:10 está otro de las cosas que el Señor nos ha dejado. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo será, hermano, tener vida en abundancia? Porque la vida eterna es una, pero tener vida en abundancia. Sabe que esta clase de vida depende del entendimiento que nosotros tengamos de la vida eterna. Porque todo aquel que tiene la vida eterna, hermano, va a poder disfrutar, porque va a luchar por la vida eterna y va a pelear sus batallas aquí en la tierra, pero va a poder disfrutar de una vida abundante, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que Cristo da. Que aunque usted esté en tribulación y el enemigo piensa que lo va a destruir con eso, pero usted viene a la iglesia y usted empieza a danzar, usted se goza, y es más, hasta sus hermanos van a decir, wow, pero la hermana hoy sí se gozó, y el problemón que tiene, como que no le hace nada. Y es probable que en su casa tenga un tremendo problema, pero que trata de llevarla bien con su esposo o viceversa. Y por eso cuando viene a la casa del Señor dice, no, a mí no me importan los problemas. El Señor se va a encargar, pero yo vine a alabar a Dios. Y nos vamos a gozar y a deleitar.
Y por eso dice la palabra que la paz que el Señor dejó para nosotros es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Es una seguridad como la paz que podía tener David. Él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria, aleluya. Entonces, él decía, no, yo tengo paz, el Señor me ha dejado paz. Y él dormía tan tranquilo. Y todos los enemigos para arriba y para abajo buscándolo, queriéndolo matar. Y él roncaba. Eso es paz. Que usted tenga tanto problema y que usted no deje de perseverar, que siga adelante, guerreando, peleando, aruñando. Como dijo Pablo, una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. O sea que cuando nosotros recordamos el pasado como que nos quiere arrastrar hacia atrás. Pero Pablo dice, no, yo olvido eso y me extiendo. Es como aventarse, como cuando el río lo está arrastrando, pero usted mira una rama sobre el río. Y usted se avienta y se agarra de eso. Así caminó Pablo. Por eso fue un Pablazo. Tremendo siervo. Y a veces nosotros no dejamos que el problema nos arrastre. Y si el Señor tiene misericordia y nos alcanza, bien. Y si no, ahí nos vemos. Entonces, para poder disfrutar de la vida abundante hay que tomarnos de la vida eterna. Mira lo que dice Pablo en segunda de Corintios. Déjame ver, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dio a través de su muerte y su resurrección fue la vida eterna y vida abundante. Pero en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 51, en adelante dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, sea muerto o esté vivo, va a haber una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice, mira el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermano, hallamos dos cosas que el Señor nos da en su muerte. Una de ellas es la incorrupción, y la otra es la inmortalidad. Son dos cosas. Al principio leíamos de que el Señor nos dio vida eterna, nos dio vida en abundancia, nos da la incorrupción y la inmortalidad. Estas cosas, hermanos, son grandísimas y que nosotros tal vez no podemos entenderlas a su plenitud. Pero sabe que comenzando con la incorrupción, cuando el Señor nos lleve y cuando estemos con el Señor, dice que vamos a hacer o vamos a tener un cuerpo incorruptible. ¿Alguna vez usted ha pensado si al estar con, bueno, yo le digo porque yo sí lo he pensado, si al estar con Dios fallo? ¿Usted nunca ha pensado eso? Si ya estando con el Señor usted se deja llevar por la maldad, al igual que Luzbel, ¿y qué si fallo? ¿Y si peco?
Bueno, yo sí lo pensé, por eso le traigo esto. Pero sabe que Luzbel dice que era el lucero de la mañana, era el sello de la perfección. Pero si usted mira, su cuerpo no era incorruptible. ¿Sí? Se corrompió. O sea que él tenía un cuerpo que, aunque muy luminoso y muy precioso, que era luz, pero su cuerpo era corruptible. Claro, es otra creación. Pero nosotros como hijos, dice la Biblia que vamos a ser vestidos de incorrupción. O sea que no vamos a, el pecado no nos va a ver con ojos de antojo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vencemos el pecado aquí en la tierra, allá el pecado se le cierran las puertas. Cuando seamos incorruptibles, el pecado va a decir, ya perdí el chance, ya no puedo con él, con ella. Por eso es de que seremos vestidos de incorrupción. Lo otro, hermano, dice que seremos vestidos de inmortalidad. No vamos a morir. No va a haber muerte. De hecho, la muerte usted sabe que va a ser destruida en el lago de fuego y va a ser la última que va a ser echada en el lago de fuego. No habrá más muerte. Por lo tanto, si usted había pensado, al igual que yo, que si algún día le fallamos al Señor ya estando allá arriba, así como le falló Luzbel, Adán, él estaba en el paraíso de Dios. Y usted sabe que el Señor bajaba y platicaba con él, pero su cuerpo no era inmortal. Su cuerpo no era inmortal. Él podía permanecer inmortal, pero dependía de él. Por eso fue que le dijeron, mira, de estos árboles vas a comer, pero de el día que comas, vas a morir. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es de que cuando el Señor dice que nos va a revestir de inmortalidad, es porque vamos a tener un cuerpo superior al que Adán tenía. Superior, porque Adán era mortal. Si él comía de ese árbol, él iba a morir. Y murió, todos sabemos la historia. Pero entonces son privilegios grandísimos que hemos obtenido nosotros y que yo sé que a veces no nos damos cuenta. Entonces lo que el Señor quiere que entendamos es de que nuestra salvación es así como Pablo la describe. Es una salvación tan grande que nosotros no podemos menospreciarla, que nosotros no podemos tirar a la borda esa salvación por cualquier problema, por cualquier error, sino que tenemos que pelear cada día. Y cuanto más, dice la Biblia, cuando aquel día se acerca, cuando nuestra redención está cerca, la venida de Cristo está cerca, entonces nosotros no podemos desperdiciar esa salvación. No podemos permitirnos nosotros que el enemigo nos gane ventaja. Amén. ¿Sabe que a Luzbel le dijeron, perfecto eras desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad? ¿Se imagina que Luzbel fue creado, pero él fue creado en perfección? Pero se dejó corromper y el Señor le dice, perfecto eras desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. Entonces, si usted compara lo de Luzbel con nosotros, Luzbel él creció en perfección, pero llegó a imperfección. Ahora viene el Señor y a nosotros nos agarra de la imperfección y nos está llevando a la perfección. Por eso es que nosotros vamos a la inmortalidad y a la incorrupción, porque es de punta a punta, es de sendero a sendero. Satanás fue tomado de la perfección y cayó a la imperfección. Ahora nosotros somos rescatados de la imperfección para perfeccionarnos. Y por eso la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de aquel que nos rescató, de aquel que nos compró con su sangre, que es Cristo Jesús. Aleluya. Y en aquel día vamos a disfrutar de incorrupción
y de inmortalidad, porque no veremos ya muerte, porque la muerte va a ser destruida. Entonces, hermano, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Dos preguntas. Dice, ¿cuántas veces se puede tomar la Santa Cena? ¿Hay un límite? No, no hay límite. La Biblia dice que todas las veces que lo hagamos, el requisito es de que lo hagamos en memoria de Él. Pero no hay límite para tomar la Santa Cena. Pero sí que se tiene que hacer en el mismo orden, con la misma reverencia, y no porque ya la tomé mucho, no, pues ahora sí, a como caiga, no. Tiene que ser con reverencia y en memoria de Él. Okay. La otra dice, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena o a qué edad apropiada hay para tomar la Santa Cena? Bueno, ¿quién es el que reconoce su pecado? El que sabe que ha fallado y que necesita el perdón. Ellos pueden tomar la Santa Cena. Pero a la edad considerable, ya cuando el niño ya está, porque hay niños que tienen más, perdón la expresión, que tienen más cerebro que un grande. Hay niños que son bien pilas, dicen en Guatemala, bien vivos. Entonces ya cuando el niño tiene uso de razón, que esté consciente de lo que está haciendo y que se le explique también, porque de hecho hasta a los grandes hay que explicarle, porque es un error cuando se hace esto, se participa de esto y no se explica. Yo sé que aquí pues cada mes tratamos de explicarlo y por eso hoy no fuimos a explicar quiénes y todo, pero usted puede preguntar si usted puede participar para que lo hagamos todo como el Señor quiere. Pero la edad es cuando ya el niño, unos, ¿qué será? 12, 13 años, ya el niño ya tiene ya uso de razón, pero debe de tener el conocimiento. Dice, entonces si Luzbel pudo pecar estando cerca del Padre, nosotros seguiremos teniendo libre albedrío en el cielo si Él era perfecto y pecó. Sí, pero no, pero para nosotros no habrá más. O sea, lo que estamos explicando es de que tendremos un cuerpo incorruptible, o glorificado, pues claro, un cuerpo glorificado, que tendremos así como Cristo, que Él tenía un cuerpo tangible, nosotros también tendremos un cuerpo tangible, que no va a ser contaminado con el pecado. Por eso seremos incorruptibles, porque si nosotros fallamos es porque nuestro cuerpo es perfecto para adherirse o para que el pecado se le pegue, para ser contaminado. Nuestro cuerpo es carne, por eso es de que el pecado tiene cavidad y Él toca puertas para ver si nosotros cedemos. Pero ya con un cuerpo glorificado el pecado no va a tener acceso, por eso somos incorruptibles. Y hablábamos de que ese era algo que yo había pensado, de que si estando allá pecábamos, porque si Luzbel pudo pecar, pero él no tenía un cuerpo incorruptible, sino que podía contaminarse. Entonces esa es una de las grandes cosas que el Señor nos ha dado a nosotros: la inmortalidad, la incorrupción. Por eso es de que nuestro proceso es aquí en la tierra, donde tenemos que sacar cienes aquí en la tierra. Ya subiendo allá, somos tal como Él es. Si todavía aquí en la tierra el Señor Jesucristo le dice a los que estaban ahí oyendo, porque yo sé que los discípulos de ahí estaban, pero había más gente, pero le dice, pero si la Biblia dice de ustedes, dioses sois, ¿y por qué se alarman por lo que yo les digo? Está en el Salmo 82 y está en Juan. El Señor le dice, la palabra dice que ustedes son dioses, pero como hombres van a morir. O sea que si podemos tener una estatura grande aquí en la tierra, se imagina allá estamos con Él. Y por eso la palabra dice que seremos tal como Él es. Y Cristo nunca falló, aunque fue tentado en todo, dice la Biblia. Fue tentado en todo, pero Él no pecó por su naturaleza. Entonces vamos a tener otra naturaleza cuando seamos
levantados o cuando escapemos de este mundo, de esta tierra,